Vamos a leer ahí lo que nos va a dar pie, lo que queremos hablar en esta ocasión. Como siempre, recordándole a las personas que nos ven, sobre todo por internet, que son expuestos a estas enseñanzas por primera vez, quizás, pues naturalmente, hay muchas cosas que son nuevas para usted. Pero, sin embargo, hemos hecho todos los arreglos para que ahí en la internet haya de forma pedagógica, clase sobre clase, un recuento, para que usted vaya ahí y se ponga al día. Si usted no está al día de lo que hemos venido hablando hasta ahora, hoy usted no va a entender nada. Pero ahí está, si es que le interesa entender. Entender es muy importante. No simplemente oír y aceptar. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y al conocerla, esa te hace libre. O sea, la verdad por sí sola no hace libre a nadie. Pueden haber dos personas sentadas en el mismo lugar, oyendo lo mismo, uno entender y conocer porque le presta prioridad a eso, porque entiende que el ser libre es lo más importante para el hombre. Hay otros que sus prioridades son otras cosas, ¿verdad? Y entonces se ausentan porque cada cual tiene sus prioridades establecidas y otros pues quizás han aprendido a navegar en la internet y ya se acostumbraron a que es un programa más, pero esto no es un programa más. Hoy nosotros vamos inclusive a hablar de una manera que si tú no has aprendido a leer con los ojos del entendimiento, lo que está escrito ahí no lo vas a entender. Y vamos a hablar de un misterio, que es el misterio donde Dios puso la base de todo. Es decir, es importante. Y ese misterio se trata de la resurrección. No voy a hablar eso hoy, porque hoy la tradición religiosa esté celebrando sábado de gloria, domingo de resurrección. Nosotros aquí no funcionamos así. Yo voy a hablar de eso porque es lo que toca. En las semanas anteriores hemos hablado quitándole los temores a la gente de lo que predican los evangélicos sobre una segunda venida de Cristo, amenazando a la gente de que se quedan, que si viene el anticristo. Aclaramos bien eso, de que no hay tal segunda venida, lo que había era la revelación del Mesías. Y para que esa revelación tuviera valor, tenía que haber una resurrección. Porque él podía haber dicho muchas cosas, haber prometido muchas cosas, inclusive podía haber ido al pretorio, podía haber sido torturado, flagelado, podía haber ido hasta la cruz, lo podían haber clavado en la cruz y podía haber muerto en la cruz allí. Pero si después que lo metieron en la tumba, él no resucitaba, todo hubiese sido en vano. Entonces hoy vamos a hablar del corazón de Dios. Si la gente no viene o no se pone al día, entonces no son libres en cuanto a esa área se refiere. Vamos a hablar de un misterio. Y como misterio necesita revelación. Y la revelación es que tú puedas leer lo que no está escrito. Porque si lo puedes leer, no necesita revelación, cualquiera se para ahí, un papagayo lo lee y todo el mundo dice amén, cada cual se ve para su casa, pero ninguno fue libre. Y estamos buscando, no escatimando esfuerzos, para que la gente sea libre. ¿Viste? Porque ese fue el propósito del sacrificio del Hijo de Dios, que tú fueras libre de temores, de ansiedades, de miedo, de pánico, de enfermedad, de pobreza, de condenación, que te jugaran con la salvación, que te jugaran con tu asunto de que si viene el Señor te queda, que si el arrebatamiento, que si tantas cosas. Y nosotros hemos ya bregado en todo eso. Y entonces hoy vamos a dedicarle un tiempo a un capítulo completo. Fíjate que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo le dedicó un capítulo completo
a lo que nosotros vamos a tratar de descifrar. Pues se trata de descifrarlo. Yo le he dedicado un tiempo ahí buscando cómo descifrarlo bien. Espero que me quede más o menos bien, que tú puedas pues entenderlo. Pero primero vamos a leer ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, comenzando el verso 3. Donde dice, como todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas. Que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, tiempo pasado, por su divino poder oído. Mira, a través de qué nos fueron dadas, mediante el conocimiento. O sea, que si a ti no te hablan de ese conocimiento, es igual que nada. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda ¿qué? Diligencia. Por esto mismo añadir a vuestra fe virtud o demostración. Y a la virtud y a la fe que se le añade, conocimiento, oído. El que no entiende una cosa no puede creer en ella. Entonces no es simplemente oír y aceptar. Hay que entender. Porque si tú no entiendes, tú no puedes decir yo tengo fe sobre algo, a menos que tú lo hayas entendido. Entonces, dice al conocimiento, una vez más hace énfasis en el conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, fíjate que es condicional. Aquí lo único que no está condicionado es la salvación. Todo lo demás no depende de Dios, sino de nosotros. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista que es muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que todavía anda en condenación. Todavía no se considera digno y apto de recibir la herencia. ¿Por qué? Porque se olvidó. No tiene el conocimiento de que Jesús con su sacrificio terminó una vez y para siempre con el pecado. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oído. Porque de esta manera, ¿viste? ¿De cuál manera? Bueno, de todo lo anteriormente dicho y mencionado. Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que tú puedes entrar en el reino, oído, y no saber ni que estás en él. Como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 13, que dice, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Quiere decir que la gente lo sepa, lo conozca o no, el reino ya no está en el reino de los cielos. El reino de Dios está aquí abajo. Entonces la gente, si no observa el patrón, el protocolo de actitudes de los evangélicos y de los católicos, siempre esperando de arriba algo que ya está aquí abajo. Fíjate que la ceguera es tan peculiar que cuando en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, por favor enséñanos a orar. Están en la ley, porque eso está registrado en los evangelios, y mira cómo él empieza la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Si tú te sabes el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Eso es lo que le estaba diciendo que oraran. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Sin embargo, cuando el sacrificio es completado, dice que ya Él nos libró del mal, que ya el reino vino a nosotros, que ya está aquí. Quiere decir que si tú vas a ir al reino, tú no vas para arriba, tú vas para abajo. Y eso está en un cambio de dispensación. Si uno no entiende eso, sigue actuando como si no hubiese pasado nada. Entonces el corazón de Dios, ¿dónde está? Es en eso, en la resurrección del Mesías. Podía haber sufrido, podía haber ido a la cruz, podía haber sido flagelado, podía haber sido apedreado, pero si Él no resucitaba, eso no tenía valor ninguno. Entonces de eso es que vamos a hablar hoy. Pero vuelvo y te digo, si usted no está al día de los 3 mensajes anteriores, esto a usted no le va a servir para nada. Bien, entonces vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y yo voy a usar en esta ocasión el código real. Es la versión que tengo para usar en esta ocasión de esta porción bíblica. Vamos a empezar leyendo el verso 1. Vamos a leer hasta el versículo 58. Y entonces yo no te los voy a explicar, porque lo que hemos hablado las semanas anteriores, ya según vayamos leyendo ahí, tú lo vas a ir entendiendo. Yo no puedo explicarlo otra vez. Después voy a poner el orden de acontecimientos. Dice, y ahora, hermanos, os confirmo de nuevo la promesa del mensaje de redención que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si os mantenéis aferrados a la palabra que os proclamé, sois redimidos. Diga redimidos. Ahí la versión popular dice salvos. O sea, a ti no te salvaron de nada. Ya tú eras salva antes de venir aquí. Si no creíste en vano. Oído. Mira cómo lee esta versión. Porque primeramente os he pasado la tradición oral que asimismo recibí. Te tienes que dar cuenta de lo que te estoy leyendo. En tu versión popular, ¿qué dice? Porque primeramente os he enseñado y asimismo recibí. Sí. Quiere decir que lo que Pablo va a hablar ahí no está escrito. Se lo pasaron de boca en boca. Los misterios de la Biblia no están escritos. Te son revelados. Porque si tuvieran escritos, tú no necesitabas revelación. Por eso en Efesios capítulo 1 él habla de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, no los ojos de la cara. Los ojos de la cara es para ver el semáforo cuando la luz está roja. Cuando pasa una buena hembra y tú la miras, para eso son los ojos de la cara. Los ojos del entendimiento es para leer lo que no está escrito, oído. Y eso se desarrolla con el tiempo y con el uso. Hay gente que nunca lo han usado. Ellos quieren que todo se lo den ahí como un puré de papa. A ver, mijito, abre la boquita, a ver, ahora traga, a ver, vuelta los gases. Entonces, esto que nosotros vamos a tratar, este tema que vamos a tratar, a Pablo se lo transmitieron de forma oral, hablado. Quiere decir que lo que él escribió está codificado. Él escribió ciertas y determinadas cosas, pero lo que le transmitieron a él de forma oral no lo escribió. Porque si lo hubiera ido a escribir, lo escribía y no tenía que recibirlo oral, de forma oral.
Entonces, tu pregunta será, bueno, ¿y para qué yo leo esto? Bueno, porque leyendo esto, leyendo esto, cuando a ti se te revele, si logras recibir la revelación, lo que está aquí le va a dar apoyo a lo que tú no estás leyendo porque no está ahí, para evitar caer en un disparate o un error. Porque la revelación es eso. Cuando tú lees con los ojos del entendimiento, tú lees lo que no está escrito, pero siempre Dios te va a dar ciertas y determinadas escrituras que apoyan eso que tú estás diciendo, para que la gente diga, wow, no es un disparate, no es una invención. ¿Estamos? Mira otra cosa que te voy a leer aquí, mira. A ver si tú ves esto que yo voy a leer aquí, a ver si tú lo has leído en alguna parte. Sin embargo está, porque dice que está, mira. Dice, porque primeramente os he pasado la tradición oral que asimismo recibí. 2 puntos. ¿Tiene 2 puntos o no? Ajá. Mira qué fue lo que le pasaron a él. Que dice ahí que está, pero al mismo tiempo tú no lo vas a encontrar escrito en ninguna parte. Dice, que el Mesías, mira, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escrituras en letras mayúsculas. Búscame en las Escrituras donde dice que el Mesías murió. Sin embargo, como no está escrito, Pablo se lo recibió de forma oral, se lo hablaron y así mismo él lo transmitió. Pero si tú lo buscas en revelación, tú sí lo vas a encontrar en las Escrituras. Te voy a decir, esto no lo va a entender todo el mundo. Dice que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, oído, y que fue sepultado. Lo que a Pablo le permitieron escribir codificado. Recuerda que él fue al tercer cielo, que las Escrituras en algún lugar dicen que el Mesías, ¿qué? Murió conforme a la Escritura. ¿Y qué más dice? Y que fue sepultado. ¿Y qué más dice? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso no está en ninguna parte. Claro, en las próximas semanas lo vamos a ver, como hemos visto otras cosas, ¿verdad? Pero no está escrito. Por eso es que está de forma oral. Por eso hay que leerlo con los ojos del entendimiento. Por eso habla de que es un misterio. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Te acuerdas la semana pasada explicamos lo que quiere decir duermen? Bueno. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a los llamados de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no me resultó infructuosa, al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así creísteis. Pero si se predica que Mesías fue resucitado, siempre en tu Biblia popular la palabra Cristo, si tú puedes, para que te sean más claros, la subraya y pones al lado Mesías, para que se te quite esa mala asociación de asociar a Cristo con Jesús. Estamos hablando del Mesías, lo más importante en el corazón de Dios. Pero si se predica que el Mesías fue resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si Mesías no fue resucitado, entonces nuestra predicación no sirve para nada. O sea que si él no resucitó y toda la predicación de Pablo y los demás apóstoles llega hasta el Calvario, donde él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, recoge y vámonos, que aquí no ha pasado nada. Entonces, desde aquella época ya había un litigio entre la misma gente que estaba en el ministerio, que estaban negando la resurrección. Ahora entiende,
No estamos hablando de una resurrección corporal, porque ahí en la Biblia hay ciertos y determinados eventos que, claro, no te lo dicen, no te lo explican, pero marcan las cosas. Por ejemplo, cuando Jesús llevaba la cruz, eso lo has visto en películas, lo has leído inclusive ahí, que era una cruz muy pesada, se acercó a él un hombre que se llamaba Simón de Cirene, ¿verdad que sí? Y dijo, yo te voy a ayudar a cargar la cruz, ¿verdad? Esa es la última obra que Dios le permite hacer al ser humano. Lo último, fíjate que el hombre viene obrando desde el jardín del Edén, poniéndose delantales de higuera, después haciendo todos los rudimentos, que si bautismo, que si aceite, que si una cosa, que si la purificación, todas las cosas, la obra humana para alcanzar la justificación de Dios. Pero ese evento marcó que de ahí en adelante ya no había más obra hecha por los hombres. Esa fue la última, marcada. Una cosa es como resucitó Lázaro y otra cosa es como resucitó Jesús. La última resurrección de ese tipo fue Lázaro. De ahí en adelante, en el pacto de la gracia, la gente resucita sin estar ausentes del cuerpo. Efesios 2:6, porque hemos resucitado juntamente con el Mesías y estamos juntamente con el Mesías sentados en lugares celestiales. Ahora mira la similitud de Lázaro a nosotros, fíjate. Lázaro está en la tumba, adentro metido, ¿verdad? Cuando le llevan el mensaje a Jesús de que su amigo estaba gravemente enfermo y se iba a morir, Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lázaro duerme. Lázaro está en la tumba, está aparentemente muerto. ¿Los muertos oyen? No. Sin embargo, fíjate, a Lázaro, oído, a ver cómo empato esto, ¿ves? A Lázaro, en su muerte corporal, no se le permite hacer nada para lograr su resurrección. Como a ti no se te permitió hacer nada para ser resucitado. Lázaro está muerto, lo tienen entizado y lo tienen amarrado. Y Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y dice, quiten la piedra. Y entonces no va allí y le pone las manos a Lázaro para que resucite y ora por él, sino le dice, Lázaro, sal fuera, quiere decir que lo oyó. Lázaro sale ya vivo, entonces él no permite que Lázaro haga nada, sino le dice a la gente, desatarlos ustedes y dejarlo ir, como tú y yo, que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Para cuando tú resucitaste, tú creíste. No puedes creer porque estabas muerto. Y el muerto no puede creer. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y estando muerto, estando muerto, me resucitó. Ah, no, pastor, porque yo creí. Tú no puedes creer si tú estabas muerto. Los muertos no creen, no oyen. ¿Qué hizo Lázaro para salir afuera? Nada, porque eso marcó el evento. ¿Viste? Marca el evento de que ahí en adelante todos los que iban, oído, a resucitar, ninguno iba a poder hacer nada por él mismo o por sí mismo para lograr la resurrección. Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Voy a despertarle. Llega allí la hermana, claro, con su lío, su fanfarria, su cifarra. Y, ay, Señor, si hubieras estado aquí, no sé qué, no sé cuándo, Lázaro se hubiera muerto. ¿No te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios? Entonces se para frente a la tumba y Lázaro adentro.
entizado, lleno de vendas, amarrado. Quiten la piedra ustedes. Él no va ahí y le pone las manos a Lázaro y hace una oración ahí mística para que Lázaro resucite, sino le grita a Lázaro, le grita a un muerto. Pero es que no estaba muerto, sino estaba dormido. ¿Por qué Lázaro estaba dormido? Porque Lázaro cayó en la misma categoría que los que estaban en espera en el seno de Abraham. Porque el Mesías a Lázaro no se le había revelado todavía. Entonces Lázaro estaba dormido. Claro, ellos no entienden eso, ni la gente de esta tampoco entiende nada de eso. Esto hay que estar al día en esto. Si tú no viste el mensaje de no todos dormiremos, sino todos seremos transformados, tú no entiendes esto. Pero Jesús sí lo entiende, y lo entiendes tú. Ay, Señor, que ha pasado 4 días, ya hiede, ya apesta. Entonces Él le dice, vamos conmigo que voy a despertarlo. Ellos dirían, coño, despertarlo, pero sí, ¿cómo es eso despertarlo? Coño, clase de sueño cogió Lázaro. Claro, ellos no entienden el lenguaje, pero tú sí. ¿Por qué ellos no entienden el lenguaje? Porque ellos no entienden gracia todavía. Entonces cuando Él dice, Lázaro lo que está es dormido, voy a despertarlo, está poniendo a Lázaro en el mismo lugar donde estaba Abraham y donde estaban los demás, los primogénitos. Ahora fíjate que la resurrección de Lázaro es diferente a la de Jesús. Porque Lázaro resucita para volver a morir. Y cuando resucita en el mismo cuerpo que tenía antes. Pero este otro no, porque este no resucita. Este le cambia, le transforma el cuerpo a un cuerpo glorificado. Transformado. Entonces a ti hubo que moverte la piedra. No, te la movieron. ¿Tú creíste? No, tú no podías creer si tú estabas muerto. Entonces ese es el misterio de la resurrección. En la ley, claro, la gente resucitaba de una manera. La última gente que resucitó de forma corporal fueron los que resucitaron cuando Jesús dijo, consumado es, entiendo en mi espíritu, que se abrieron las tumbas y la gente salieron por el barrio hablando. De ahí en fuera más ninguno. De ahí en adelante todos los que resucitan ya pertenecen al pacto de la gracia, que resucitan en espíritu. Y aunque tú en cuerpo estás aquí, estás ausente en el cuerpo. Digo, estás ausente en el espíritu, pero estás presente en el cuerpo. Diferente a ellos allá. Allá ellos estaban ausentes del cuerpo, pero no estaban presentes en espíritu. Porque ellos estaban en espera. No tenían entrada. Pero una vez Él entró con su sangre, le dio entrada a ellos, y entonces cuando tú creíste, que es lo que Pablo dice, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos transformados. Entonces tú puedes estar ausente en el cuerpo porque falleciste, pero no estás ausente en el espíritu ni estás en espera de la entrada. Tú vas directo. Dice aquí en el verso 12. Porque si se predica que el Mesías fue resucitado entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, entonces nuestra predicación no sirve para nada. Y de la misma manera también vuestra fe es sin sustancia. Y peor aún, somos hallados falsos testigos de Dios porque dimos solemne declaración de parte de Dios que Él resucitó al Mesías, al cual no resucitó. O sea, somos mentirosos, inventamos una cosa. Si fuera cierto que los muertos no resucitan. Pero porque si los muertos no pueden ser resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es ficción. Aún estáis en vuestros pecados. Oído, mira lo que dice el verso 18, diferente a la versión popular.
Entonces también los que durmieron esperando en el Mesías perecieron. Porque si Él no resucitó, los que estaban ahí en espera, como Abraham, se embarcaron. Ahora tú le dices eso a un evangélico con otra versión y dices, ¿qué está hablando este? Están en espera. Entonces también los que durmieron, fíjate que dice también, está hablando de nosotros y de los otros. Está hablando de nosotros y de los otros. Entonces también los que durmieron esperando al Mesías perecieron. Si nuestra esperanza en el Mesías es solamente para esta edad presente, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora el Mesías ha sido resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. O sea, hay un orden. Hay un orden. Ahora esto lo voy a explicar ahí, dice. Porque así como en el Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Oído, pero cada uno en su orden. Mesías, las primicias. Esa es la primicia, es el primero que resucita de esa manera. Para resucitar con un cuerpo glorificado. Ya no resucitó como Lázaro, que era el mismo Lázaro. Ahora este resucita de una manera distinta, tanto es así que los discípulos no le reconocieron. Para mí era que resucitó con el cuerpo igual que el que tenían Adán y Eva antes de tú sabes, de los delantales. Pienso yo, ¿no? Vaya, ahí no lo dice en ninguna parte, ¿no? Pero cada uno en su orden. El Mesías la primicia, luego los que están identificados con el Mesías en su venida. Pero no la venida en 2000 años. Ya lo que hablamos ya la semana pasada y la antes pasada. Luego los del fin. Los del fin somos nosotros. Los del fin somos nosotros, la iglesia. Porque estos que estaban en espera no eran parte de la iglesia. La iglesia no existía. La sangre no había sido derramada. No había pacto de gracia todavía. No había habido sangre para entrar al lugar santísimo. Dice, luego desde el fin, cuando entregue, ahora, esto que yo voy a leer aquí no es el orden de acontecimientos como van a ocurrir, sino el orden de cómo debían haber ocurrido o cómo debían ocurrir. No es un orden de que esto va primero y esto va después y esto va a pasar y esto no va a pasar, sino esto es como va a pasar todo. Mira, y eso por el sentido común te vas a dar cuenta, dice, porque preciso es, luego los del fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo dominio, toda autoridad y todo poder. Entonces la pregunta está, ¿suprimió Jesús todo dominio, toda autoridad y todo poder? Sí, entonces eso no va a pasar, eso ya pasó. Él lo que está es narrando lo que a él le dijeron. Este es el orden en que van a hacer las cosas. Él no está narrando de que así es que va a pasar porque todavía no ha pasado. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Los puso ya? ¿Viste? Entonces ya él dejó de reinar. ¿Qué dice ahí? Preciso es que él reine ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Puso ya él todos sus enemigos debajo de sus pies? Sí, entonces él dejó de reinar, para eso te hizo a ti rey y sacerdote, para que tú reinaras. De que tú no estés reinando es otra cosa. De que no haya el conocimiento de que tú fuiste trasladado, oído, del reino de las tinieblas, estás en el reino de su amado Hijo, pero estando en el reino de su amado Hijo no tienes ni el conocimiento de que estás ahí, sino sigues bregando y actuando con mente de tinieblas. Tú no estás reinando.
¿Quiénes son los que están reinando en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Entonces, aunque ellos son reyes, no pueden reinar. Por eso es necesario el conocimiento. Sin conocimiento tú no eres libre. La semana pasada o la antepasada pusimos el ejemplo, creo que fue la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde los presidentes firmaron la paz. ¿Ah? Pero los soldados no lo sabían y se seguían matando. Pues aquí pasa igual. Ya Dios te lo dio todo conforme a su divino poder mediante el conocimiento. Pero si tú no tienes el conocimiento, si tú no dedicas, hermano, tiempo para esto, tú puedes oír toda la palabra que tú quieras. Que a la libertad que Dios te quiere llevar, no la va a ver porque esto es condicional. La salvación no, pero esto sí. Porque preciso es que Él reine hasta que yo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Oído, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El Mesías. ¿Qué parte somos nosotros? Su cuerpo. ¿Qué cosa tiene un cuerpo? Tiene pie. Si Él puso todo eso debajo de sus pies, entonces todo eso estaba debajo de los pies de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si eso es así? Que la gente está en un reino bregando con una mente de tinieblas. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso no es una cosa para el futuro. Dice que Él ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, Hebreos 2:14. Entonces, ¿viste la razón que te estoy dando desde el principio? Que esto no es una narrativa de cómo van a suceder las cosas en el futuro, sino es una narrativa de cómo iban a suceder. Porque ya la muerte fue sorbida, ya la muerte fue vencida. ¿Quién la venció? Él mismo. Al vencerla a Él, para ti no hay muerte. Dice, porque todas las cosas las sometió bajo sus pies. ¿Quiénes son los pies de Él? La iglesia. No hay nada más poderoso que la iglesia. Dios nunca pagó un precio por nada, nada más que por la iglesia. La iglesia es el estandarte de los dioses redimidos de Dios. No hay nada más poderoso que la iglesia. La iglesia es el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación de los siglos. La iglesia es la que Él viene a rescatar. La iglesia es la que Él pone como el cuerpo de su Hijo. La iglesia es la que tiene todas las cosas bajo sus pies. A la iglesia es la que le dice, los he hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué pasa? Hermano, están en el reino pero con mente de tinieblas. Hay tiempo para todo menos para esto. Tú ocúpate de la sombrilla. Tú no te pongas a estar acompañando a que se está mojando. Se van a mojar los dos. Tú ocúpate de la sombrilla. Con tu sombrilla abierta cuando llueva, no te mojes tú y quizás puedes ayudar al otro. Pero si tú te pones a dedicarle tiempo que se está mojando y dejas la sombrilla. Verso 28. Pero luego, oído, que todas las cosas les estén sujetas, entonces también, como lo hace ahora, el Mesías mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oído, y si así no fuese, ¿qué harán los que hacen su purificación en agua, representando a los que durmieron sin poder hacerlo? Esto es una práctica judía, que como estaban los que habían dormido, estaban en espera de una patria mejor, pues entonces los vivos se purificaban ellos en nombre de los muertos. No sé para qué Pablo mete eso ahí, pero bueno, lo puso. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es una costumbre judía. Dice, porque pues hacen la inmersión en lugar de ellos, la purificación de agua. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Por el honor de gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesús Hamashiach, o Jesús el Mesías. Cada día estoy al borde de la muerte. Si como hombre tuve que pelear contra fieras en Efesios, y la palabra fiera ahí no está hablando de tigres y leones, animales, sino de gente.
¿De qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No os dejéis confundir, malas amistades corrompen buenas costumbres. Abrid vuestros corazones a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen una relación íntima con Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y aquí tiene una expresión, el verso 36, que dice anormal. ¿Qué dice ahí la tuya? Nos llevó cómodo. Aquí dice anormal, anormal, mongo. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, bobito. Y lo que siembra no es el cuerpo que germinará, sino el grano desnudo, ya sea del trigo o de los otros. Pero Dios le da un cuerpo como quiso, y a cada semilla su propia cáscara, o su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra carne de bestias, otra de las aves y otra de los peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero uno es el resplandor de los celestiales y otro el de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el resplandor de la luna y otro el resplandor de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en grado de resplandor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en humillación, resucitará en resplandor. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así como hay cuerpo animal, hay también espiritual. Por eso está escrito, eso está escrito, esto está escrito. Aquello que era antes no está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo material, luego lo espiritual. O sea, se tiene que deshacer lo material para que se manifieste lo espiritual. Para tú y yo poder estar presentes en el Señor, tenemos que estar ausentes de este cuerpo. ¿Viste? Dice, el primer hombre extraído de la tierra terrenal, el segundo hombre viene del cielo. Génesis 1:26. Nos creó Dios a su imagen y semejanza. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como reflejamos la imagen del terrenal, reflejaremos también la imagen del celestial. Voy otra vez. Y así como reflejamos, diga reflejamos, reflejo, reflejo. No eres, sino reflejas. Voy otra vez. No eres, sino reflejas. Tú te paras enfrente a un espejo y el espejo no eres tú. El espejo tiene un reflejo de ti. Entonces tú estás reflejando sin haberte muerto. ¿Sí o qué? Voy. Y así como reflejamos la imagen del terrenal, reflejaremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, como la corrupción no hereda la incorrupción. Oído. He aquí, os digo que un misterio. Mira, ¿viste? Si es misterio, ¿necesita qué? Revelación. Si no te da Espíritu Santo revelación de esto, no entiendes ni papa. Porque la revelación es lo que no está escrito. Si estuviera escrito, lo leía cualquiera. Mira el misterio. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Entonces, primero, apunta por ahí si quiere. Los muertos del primer orden o los dormidos en espera del Mesías. Los muertos o dormidos o ausentes del cuerpo en espera del Mesías, sin entrada al Padre. Sin entrada al Padre. Eso eran los que estaban ahí en Lucas 16, unos en el Hades y otros en el seno de Abraham. No podían tener entrada al Padre porque no había sangre. Una vez Él entró con su propia sangre, su cuerpo partido, sangre derramada, nos dio libertad. Ellos estaban en espera de eso, pero una vez eso pasó, luego nosotros, los que vivimos, que podemos estar ausentes del cuerpo, o sea, muertos, no dormidos. La primera o la segunda. Segunda. Luego nosotros. Fíjate que Pablo primero habla de ellos, ¿verdad? Entonces hace un paréntesis y estoy haciendo una paráfrasis de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Lo que pasa, no puedo ir ahí ya tuvimos 2 semanas metidos ahí. Pablo se detiene y dice, luego nosotros, Pablo estaba vivo, los que hayamos quedado, aun cuando estemos ausentes, oídos, del cuerpo o muertos, no estaremos dormidos, porque no estamos en espera de nada. ¿Cogiste o no? Ellos estaban en espera, y lo dice Hebreos 11, que Abraham dice que lo estaba esperando y lo saludaba de lejos, una patria mejor, un lugar mejor, la ciudad celestial, la Jerusalén celestial que descendía del cielo. Eso es lo que esperaba Abraham, estaba en espera. Y Abraham estaba ausente del cuerpo, estaba dormido. Pero cuando tú y yo en algún momento estemos ausentes del cuerpo, no estamos dormidos. Estamos vivitos y coleando. Porque vamos directos. Ok. Porque tenemos entrada y libre acceso al Padre. Ellos no la tenían. Porque para ellos el Mesías no había sido revelado. Ahora le añado otra palabra más contundente. El Mesías no había resucitado. Porque sin resurrección, recoge y vámonos. Y es por eso que Pablo, primera vez que le dedica un capítulo entero completo a un solo tema. Un capítulo enterito que tiene 50 y pico de versículos. Y lo repite y lo repite. O sea, él está diciendo, oye, ¿cómo está un grupito por ahí diciendo que el Mesías no resucitó? Si él no resucitó, todo esto es una mentira, todo esto es una falsedad, hemos perdido el tiempo. Porque ahí es donde está la base. No en el sacrificio, sino en la resurrección. Y no una resurrección estilo Lázaro. Porque la resurrección después del sacrificio de Jesús es cuerpo glorificado. Ahora, fíjate lo que leímos allí. Es aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que algunos de los de nosotros no van a morir, van a estar vivos. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
que no es otra cosa que la gracia de Dios. Cuando eso lo decida Dios, eso no va a hacer falta gente predicando por la radio, ni por la televisión, ni invitando a la gente a la iglesia, nada de eso. Dios se va a encargar él solito. Y lo ha hecho siempre así. Miren, estos días hay una noticia rondando por ahí que el Papa dijo que el infierno no existe. Bueno, mira, ¿ah? Lo que hace falta es un individuo de esto que maneja millones de personas en el mundo, que un día Dios diga, te voy a hacer como a Ciro. Te voy a dar un pequeño mareo, que tú mismo no vas a saber lo que vas a hablar. Y lance una proclamación de esa, y de momento, de la noche a la mañana, ¡pum!, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Ah? Tú digas, pero coño, ¿qué es esto? Tantos millones de gente en la gracia. Porque Dios cuando va a hacer algo no necesita las multitudes, todo lo contrario. Entonces dice, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Viste? Así ponga. Unos ya, los que estaban en espera, están allá, los primogénitos, los que se fueron muriendo ya no estaban durmiendo, sino fueron directos, y al sonar de la trompeta, que será la consumación del misterio que habla Apocalipsis 10:17, los que estemos sentados, ¡pum!, ahí. Y si esto es corruptible, se vestirá de incorruptibilidad. Y recibiremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. ¿Lo dice ahí? Ahora fíjate, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de los que están sentados ahí. Los que ya se murieron no necesitan saber esto. Oído, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte para siempre. ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón, oído, de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es enseñado en la ley. Entonces, cuando a ti te ministran ley, le dan vida al pecado. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces llegará el momento, y no te puedo decir cuándo va a ser, pero ahí en Efesios 4, vamos a leerlo un momentico ahí, creo que nos vamos. Tiene una cosa muy interesante, de algo que nosotros hemos leído una parte. Déjame leerte Efesios 2. Efesios 2, verso 1 dice, y Él, posa tus ojitos ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, oído, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia soy salvo. Entonces, cuando Él te dio vida, ¿cómo tú estabas? Muerto. Los muertos no pueden creer, los muertos no oyen. Tú estabas como Lázaro, igualito.
¿Qué hizo Lázaro para resucitar? Nada. ¿Y qué hiciste tú? Pues nada tampoco. Ay, no, pastor, que yo levanté la mano. ¿Que levanté la mano? Ni levanté la mano. Si fuera cuestión de levantar la mano, entonces la Biblia tuviera un versículo. Todos levanten las manos. Ya. ¿Viste? Y verso 6. Oído. Y juntamente con él que nos resucitó tiempo pasado y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Mesías Jesús. Entonces, si a ti te preguntan, ¿dónde tú estás sentado? Estoy sentado ahí. No estar sentado, el fundamento de la gracia es reposo. El que anda angustiado no está en gracia, está en reposo. La gente muy angustiada y se enferman de la angustia que tienen. Todo es un temor, todo es un miedo. Lo que no ha pasado, ellos creen que va a pasar. Ay, si pasa esto, ay, si pasa lo otro. Y si mañana salgo a la calle y me muerde un perro. Ay, o si no, me choca un carro. Ay. Se puede vivir así. Cuando uno vive así, está deshonrando el sacrificio. Es señal de que la palabra no está sembrada ahí, que le hemos dado prioridad a muchas otras cosas. No se la hemos dado ahí, porque cuando la palabra está sembrada, no, hermano, si lo primero que quita la gracia es el miedo y el temor. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? A morirte. Si morirte es estar presente en el Señor y ausente de este cuerpo. Y que esto se va desgastando de día en día, lo dice la palabra. ¿O que tú quieres ser eterno aquí? Que estás en una estatua. Oh. Ahora mira Efesios 4. Verso 7. Y esto tú lo vas a identificar. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías, la unción, Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, que llevó cautiva la cautividad. Sabemos de quiénes están hablando, ¿verdad? Y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Quiere decir que hasta que lleguemos ahí, nos vamos a juntar todos. Lee conmigo Hebreos 12. Vamos a leer una cosita y nos vamos ya. Mira. Hebreos capítulo 12. Nos vamos a juntar todos. Un solo cuerpo. Los que estaban esperando, los que se fueron antes que nosotros, los que vamos a ser transformados. Y ninguno va a ser más importante que otro. Cada cual debió haber hecho lo que le tocó hacer. A mí me tocó esto, mira. A mí me tocó compartir lo que estás tú recibiendo aquí con otra gente. Porque si no, ¿para qué lo estás recibiendo? Dice, Hebreos 12. Y aquí hay una simple palabra que si uno la pasa por alto no entiende nada, que es la palabra no. Mira, porque no. De ahí en adelante todo lo que tú y yo leamos tenemos que asociarlo a eso. Hebreos 12, 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Diga conmigo, yo no me he acercado ahí, porque no podían soportar lo que se ordenaba,
Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy empastado y temblando. Si no, ¿viste? Aquí es que me he acercado yo, sino que me he acercado, ¿ves? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación. ¿Quiénes son esos? Los que estaban durmiendo y en espera. ¿Viste? Ahí me he acercado yo. ¿Ves? Ahí me he acercado yo. Que están inscritos en los cielos. Me acerqué a la compañía de millares de ángeles. Me acerqué a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Me acerqué a Dios, el juez de todos. También me acerqué ahí. ¿Ah? A los espíritus de los justos hechos perfectos. También me acerqué ahí. ¿Ves? Dice, y me acerqué a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Oído, y me acerqué a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A todo eso me acerqué. Si tú pasas por alto la simple palabra, no entiendes nada. Porque te crees que estás hablando de Moisés y de lo que estaba pasando allá. No, te están diciendo que tú no te has acercado ahí, sino que te has acercado a todo esto otro. Te acercaste a los que estaban en espera, a los del seno de Abraham, a los que estaban en el Hades, a mi tía que se murió, a mi mamá que se murió y me precedió a mí allá, pero que ya no está en espera porque murió dentro del pacto de la sangre. Me he acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los que ya están inscritos ahí, y si están escritos ahí, también estoy escrito yo. ¿Viste? Me acerqué al Dios juez de todos. ¿Ah? Y me acerqué a Jesús, al mediador del nuevo pacto. Y me acerqué también a ¿qué? A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A todo eso me acerqué. Entonces, eso te hace libre. Si estás para las cosas, si no, no. Cada cual ponga su prioridad en lo que quiera, ¿verdad? Para eso cada cual cumple años en diferentes días. Tú cuando cumples años haces un cake, prendes una velita, te soplas tú mismo y te cantas Happy Birthday. Bueno.